Muy buenos días. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión continuamos con el estudio de escuela sabática y ahora vamos a continuar estudiando con el tema que tenemos esta semana, que se titula El Gran Educador. Muy bien, y como siempre nos gustaría comenzar teniendo nuestro texto de memoria que se encuentra en nuestras Biblias y que está en el libro de Marcos. Acompáñame allá. Marcos capítulo 1, verso 22. Y en el libro de Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, con este pensamiento me gustaría que tuviésemos una oración, así que si les es posible acompáñame a orar. Muy bien, vamos a hacer la oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos tener este estudio de escuela sabática una vez más. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y pedimos que nos guíe ahora que hemos de abrir su palabra para estudiar lo que en ella podemos encontrar. Guárdenos y bendiga a cada uno de los que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, teniendo en cuenta nuestro texto, vamos a continuar ahora sí y vamos a entrar al tópico de hoy, en el cual tenemos la primera pregunta. El tópico de hoy se titula El uso de las Escrituras por parte de Jesús. Y la primera pregunta es, ¿cómo decidió Jesús instruir a los dos discípulos en el camino a Emaús? Notemos una cosa muy importante en esta pregunta. Jesús ya vimos anteriormente que usaba diferentes métodos. Uno de los métodos usaba las cosas cotidianas de esta vida. Usaba las cosas que podía ver. También él usaba las parábolas, pero en esta ocasión decide que va a usar las Escrituras. ¿Y cómo usó este método? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñeme allá en el libro de Lucas capítulo 24, verso 25 hasta el verso 27. Lucas 24, 25 al 27. Mire cómo dice. Entonces Jesús les dijo, oh simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. Nos damos cuenta, aquí Jesús comienza a hablar en la palabra de Dios y dice que ellos eran un poco lentos para aprender y también eran duros de corazón, así que él comenzó a tener que hablarles según el texto que leemos allí. Nos dice que él empezó a hablar desde Moisés, los profetas, y comenzó a mostrarles todo lo que hablaba acerca de él, esto es, acerca del Mesías. ¿Estamos claros? Así que Jesús instruía a los dos discípulos en el camino de Emaús. Estos dos que iban en ese camino, les instruía de acuerdo a las Escrituras. Pero vamos a profundizar un poquito más en la pluma inspirada. Y mire, acompáñame a leer este texto que está en el Deseado de todas las gentes, página 739, página 740. Dice así, empezando con Moisés, alfa de la historia, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. ¿Se da cuenta usted? Jesús podría haber hecho algo sobrenatural para que ellos creyesen que él era Jesús. Hubiese tratado de convencerlos, pero la pluma inspirada nos dice que él los llevó a través de las Escrituras y les mostró a través de los profetas, a través de los símbolos, a través de los ritos y ceremonias que habían hecho por muchos años, que él era el Mesías. Así que él hizo uso de las Escrituras de una forma muy interesante y ellos vinieron a estar convencidos. Muy bien, teniendo esto claro, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando hoy el uso de las Escrituras por parte de Jesús. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo dirigía Jesús constantemente la atención a las Escrituras? Muy bien, entonces Jesús estaba hablando con las personas y Jesús siempre estaba dirigiendo la atención de las personas hacia la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios nosotros también y leamos allá
en el libro de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos más dos textos que vamos a analizar, pero Jesús nos guiaba siempre a las Escrituras. Veamos los otros dos textos que tenemos que analizar para ver cómo es que Jesús siempre guiaba a las personas hacia las Escrituras. Los siguientes textos son estos que tenemos aquí en pantalla, que está en Juan capítulo 17, verso 17, y Lucas capítulo 16, verso 31. Mire cómo dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el otro texto es: pero Abraham contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque se levante alguno de los muertos. Esto es, Jesús siempre estaba guiando a las personas a las Escrituras. Y cuando Jesús guiaba a las personas a las Escrituras, Él quería decir que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Él quería decir que teníamos ya las Escrituras. Ellas daban testimonio de Jesús, ellas hablaban acerca de Él. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a leer lo que la pluma inspirada nos quiere decir en esta mañana. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 20 y página 21. Dice así: la obra de Cristo como Maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿O cómo lees? ¿Se da cuenta? Es algo muy simple y muy práctico. Jesús siempre usaba la palabra de Dios. Cómo estaba escrito, cómo lees, cómo dice Jehová. Era lo que Jesús ocupaba para que las personas y sus mentes fueran dirigidas a la palabra de Dios, la cual hablaba de Jesús. Hoy, muchas personas prefieren escuchar lo que otras personas dicen, pero les resulta difícil creer lo que la palabra de Dios dice. Así que nosotros haríamos bien si escudriñamos las Escrituras y si siempre vemos si eso dice Jehová, o preguntarnos cómo leemos. Muy bien, porque esto es lo que Jesús hacía. Y recuerde, él era un maestro excepcional. Así que espero que esta lección haya sido una bendición para usted, pues tenemos que seguir el ejemplo del maestro. No me gustaría concluir esta lección o este estudio de la lección sin tener una oración. Así que le pido que me acompañe a orar para concluir esta lección. Oremos un momento. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos tener el estudio de escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiarlo también podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, de tal forma que podamos también escudriñar la palabra, pues ella da testimonio de Jesús. Guárdenos aquí, bendiga a todos los que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olvide continuar con nosotros en los siguientes estudios de la escuela sabática. Que tenga un buen día y que Dios le bendiga.